Bien, vamos a recontinuar entonces. Estábamos hablando acerca de las metas que deben de estar trazadas en cuanto al liderazgo que tenemos, ¿no? Necesitamos tener un propósito, una meta establecida, y eso conlleva un proceso que ese proceso debe de ser progresivo, o sea, un proceso de avance para llegar a esa meta. Entonces, ahora no va a ser fácil, estábamos hablando que en el Señor nada es fácil, nada se obtiene de un solo, como quien dice, bueno, porque esto es de Dios, va a suceder rápido. No, hermano, todo tiene un precio y es importante que entendamos eso, pero si estamos al tanto de todo lo que hay que hacer, pues obviamente vamos a ir avanzando. Vamos a ver principio 20-80, que es es como ¿cómo le digo? Como un medidor, ¿verdad? Como una pauta dada para que nosotros podamos sacar el mayor aprovechamiento a lo que hacemos. La línea continua del principio 2080 de la página anterior representa a una persona u organización que emplea tiempo, dinero, energía y personal en las prioridades más importantes. El resultado es una retribución cuádruple en productividad. Bueno, el éxito es el logro progresivo de una meta predeterminada. Es lo que estábamos hablando, que para tener éxito debe de haber un proceso progresivo de avance hacia la meta ya predeterminada. Entonces vamos a ver aquí los ejemplos del principio de Pareto. Esta tablita nos muestra dos columnas. Una de ellas es el tiempo y la otra es el 20% de nuestro tiempo. Escuche bien, mire, el 20% de nuestro tiempo produce el 80% de los resultados. O sea, si usted invierte el 20% de su tiempo, ¿cuánto tiempo tiene usted en el día antes de ir a acostarse? O sea, ¿cuántas horas tiene usted para usted? Entonces, si usted saca el 20% de esas horas, usted tendrá el 80% de los resultados. El 80% de los resultados. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, en asesoría, el 20% de la gente ocupa el 80% de nuestro tiempo. O sea, el 20% de las personas que lo buscan a usted para asesoría ocupan el 80% de su tiempo. No vamos a aconsejar a nadie así nomás, dos que tres palabras, no. Para dar consejería se necesita tiempo, se necesita analizar la situación y se necesita buscar la ayuda de Dios, la ayuda de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, el 20% de 100 son, digamos, 20 personas. 20 personas. Entonces, ¿qué sucede? De esas 20 personas que ocupen consejería en su vida, ocuparán, usted empleará el 80% de su tiempo para abordar asesoría a esas personas. Una persona que sea, le quitará a usted el 80% de su tiempo. ¿Para qué? Para que usted le brinde una asesoría. Bueno, vamos acá a enfocar las acciones necesarias, porque este material está enfocado en base a administración empresarial, ¿verdad? Administración empresarial. Vamos a hablar de lo que es la lectura.
el 20% del libro tiene el 80% del contenido. O sea, de todo lo que usted lee, el 20% es lo que en usted queda. Ese 20% marcará su vida. Si este principio de Pareto lo aplicamos a los proyectos que se le están pidiendo, quiere decir que el 20% del proyecto que usted va a hacer es el 80% del contenido. O sea, el 80% es todo lo enfático que usted va a hacer, apartando la portada, por supuesto, que el 80% de lo que usted hace con pluma y papel, por decir así, es el 20% que queda en usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no expone todo, usted expone una parte, lo más importante, lo más necesario expone usted. Entonces, ese 20% queda en usted. Por ejemplo, en una predicación, lo mínimo que debe durar una predicación son 45 minutos. Pero de esos 45 minutos, que es un 80% o 100% de tiempo empleado, el 20% queda en las personas. El otro 80% quedó en el olvido. El 20%. ¿Por qué? Por razón de la capacidad cognitiva de las personas. O sea, la capacidad cognitiva es la forma de retención y de comprensión de un mensaje. Algunos tienen una capacidad cognitiva muy desarrollada. ¿Por qué? Porque han ido a la escuela, se han educado, han llegado a un nivel superior de escolaridad. Entonces su capacidad de aprendizaje y de retención y de comprensión es muy alta. Pero normalmente una predicación, una enseñanza, es el 20% que queda en una persona. Lo demás queda en el aire. Entonces, ahora bien, apliquemos esto a nosotros. Porque ese 20% es lo que la estructura de aprendizaje y enseñanza le aporta al estudiante. O sea, aplicando el principio de Pareto a ustedes como alumnos, también a mí como alumno, porque yo también soy alumno. Entonces, ¿qué sucede? Ese 20% que quede en usted irá con usted toda la vida. Toda la vida. Irá con usted toda la vida, porque quedó en usted. Por ejemplo, yo recuerdo mucha información que recibí en 1996. Mucha información que recibí en 1996. 1997, 1998. Recuerdo mucha información. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el 20%. En cuanto a trabajo, que es una área muy importante en la vida de los obreros cristianos. El 20% del trabajo aporta el 80% de satisfacción. O sea, ese 20% es una parte que usted da. El otro 20% lo dan otros hermanos. O sea, todos dan un 20%. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, unos trabajan, otros se dedican a cuidar del hogar, las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Dan un 20% de su tiempo, de su vida, al trabajo dentro de la iglesia. Y eso viene a ser en porcentaje un 80% de satisfacción, porque siempre hay un 20 que no se hizo, pero ese 80 satisface. Entonces dice usted, bueno, no lo alcanzamos todo, pero alcanzamos esto. Y eso es lo que va sumando. Todo líder cristiano, mi amado, que coordina personas, que coordina gente, que tiene personas bajo su liderazgo, debe entender
que las personas trabajan por amor. Entonces, como pastores, como líderes, nunca debemos romper la línea límite, porque la línea límite es hasta donde puede llegar la capacidad de los hermanos. Nunca debemos traspasar la línea límite de manera que les pongamos cargas que ellos no pueden llevar. ¿Me explico? Entonces, si hacemos eso, nos va a pasar lo que le pasó a Roboam, que se le vino abajo el Estado, porque pasó la línea límite y en lugar de liberar la carga del pueblo, la incrementó. Y eso le explotó en la cara. Entonces, todo pastor, yo le voy a dar un gran consejo. Hermanos, siempre incentive a sus líderes. Siempre incentive a las ovejas. Reconozca todo el trabajo que hacen. Y si es posible, hermano, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, dar gracias no es pecado. Dar gracias no es humillación. Dar gracias es reconocer a los que trabajan en la obra. Cuando las hermanas, cuando los hermanos, cuando los niños, cuando los jóvenes se reúnen y se involucran para trabajar en la obra de Dios, agradézcales, hermano. No peca, porque lo hacen por amor. No lo hacen por obligación ni por imposición, lo hacen por amor. Y eso mantendrá a su pueblo muy conectado con la visión del pastor. Bueno, veamos el discurso. El 20% de la presentación produce el 80% de impacto. Es lo que está hablando la predicación. Mire, el 20% es lo que quedó. Ahora bien, vamos a añadirle algo aquí a esto, cuestión del discurso. ¿Cómo es el discurso? ¿Es aburrido? ¿Es enredado? ¿Es claro? ¿Es preciso? ¿Es entendible? ¿Es pobre o es rico? En base a esos parámetros, el discurso eclesial, que le estoy hablando de un discurso trazado. El 20% de todo lo que se vierte, perdón, del 80%, del 100% que se vierte del púlpito, el 20% es el que produce, o sea, lo poco, produce un 80% de impacto. Produce un 80% de impacto cuando el mensaje es claro, cuando el mensaje es rico, cuando el mensaje es entendible, cuando el mensaje es edificante. Entonces, ¿qué pasa? La gente toma ese 20%. Eso quedó allí. Y eso traerá una respuesta que en términos porcentuales será el 80%, si no es que más. Si no es que más. Pero en base a una medición según Pareto, producirá el 80% de impacto. Entonces usted tendrá una congregación impactada en un 80%. Y creo que alcanzar el 80% es algo importante, porque cuando su discurso, cuando su predicación alcanza aún a los niños, entonces, escuche bien, el mensaje impactó aún en aquellos que tienen gran conocimiento o gran formación escolar. Si el mensaje alcanza a los humildes que tienen poca capacidad de comprensión, entonces alcanzará a todos. Bueno, el liderazgo, el 20% de las personas hará el 80% de las decisiones. El 20% de las personas hará el 80% de las decisiones. ¿Qué significa esto? Que usted debe ir a la guerra con los que tiene.
usted debe de ir a la guerra con los que tiene. Si solo tiene dos, váyase con esos dos. Tírese con esos dos. Si tiene tres, tírese con esos tres. ¿Ah? Y si tiene cuatro, pues dele. No espere tener los 12, como predican unos por ahí, va. No espere tener los 12. Entonces, ese 20% de personas podrán ejecutar el 80% de las decisiones que se toman. Y en cuestión de decisiones tenemos que tener mucho cuidado. Hay decisiones que las toma el pastor y las comunica. Y hay decisiones que se toman en grupo. En grupo. ¿Por qué? Porque a la hora de un fracaso responden todos. ¿Verdad? En grupo. Entonces, en ese aspecto tenemos que tener muchísimo cuidado. No importa cuán duro trabaja, sino cuán inteligentemente trabaja. Le dijeron a un hombre que si trabajaba lo más duro posible, podría ser rico. El trabajo más duro que sabía hacer era hacer hoyos. Así que se puso a cavar hoyos enormes en el patio de su casa. No se hizo rico. Lo único que ganó fue un dolor de espalda. Trabajó duro, pero trabajó sin prioridades. La eficiencia es la base para sobrevivir. La efectividad es la base para el éxito. ¿Cuándo algo es eficiente? Cuando se vuelve efectivo con poco. Hace poco le decía, si tiene solo 2, 3 líderes, váyase a la guerra con esos 2 o 3. Entonces, 2 o 3 personas tendrán la factibilidad de poder captar las decisiones que se tomen y así poderlas ejecutar. Entonces, eso se vuelve un liderazgo eficiente. ¿Y qué pasa? Produce efectividad para el éxito. Lo efectivo es aquello que se materializa. ¿Por qué cree que Jesús, en cuanto a cuestión de evangelismo, por qué cree que mandó de 2 en 2? Porque es más eficiente mandar 2. ¿Por qué no mandó 6? ¿Por qué no mandó 10? Porque 10, 6, 8, 5 es mucho bulto. Mientras que dos personas captan más, toman determinaciones. O sea, 2 funcionan mejor que 3. 2 funcionan mejor que 3 en aspectos que requieren solo a 2 personas. Entonces, ese trabajo se vuelve eficiente, esas personas se vuelven eficientes y se vuelven efectivas, porque lo efectivo no produce enredos. Lo efectivo produce, genera, ¿verdad? Genera. Entonces, ¿qué sucede? No se enreda la situación, no se complica. Usted debe de comprender que el líder debe de ser líder de soluciones, no de problemas, no de enredo. Un líder eficiente y efectivo resuelve. Y van a ver ustedes, hermanos, en las 21 cualidades del líder, que una de las cualidades es resolución de problemas. El líder debe resolver. Debe resolver. Obviamente hay situaciones que están lejos de su capacidad y debe de tomarlas un líder con mayor experiencia. Pero normalmente el líder debe de ser una persona que resuelve. Vamos a ver aquí este consejo. Tómelo o déjelo. Toda persona es o un iniciador o actúa en reacción a algo. Cuando se trata de planear un ejemplo en nuestro calendario, la pregunta no es ¿estará lleno mi calendario? Sino que ¿quién llenará mi calendario? Si somos líderes, la pregunta no es me entrevistaré con las personas, sino con quiénes me entrevistaré. La observación nos ha enseñado que los líderes tienden a iniciar y los seguidores a reaccionar. O sea, no hay líder sin seguidores. Cada uno de nosotros tiene seguidores. Y Dios nos ha puesto
seguidores para que desempeñemos nuestras funciones. Y siempre la iniciativa la lleva el líder. El líder no debe estar sentado esperando que reaccionen los seguidores. No podrán reaccionar si el líder no reacciona. Gedeón tomó la iniciativa y con aquellos 300 ganó la batalla contra los amalecitas. Entonces, ¿qué sucede? Siempre el líder lleva la prioridad de reaccionar, de tomar la delantera, ¿verdad? Y en ese sentido debe de tener en cuenta que si él da un paso hacia adelante, los demás también darán un paso hacia adelante. Eso implica responsabilidad, implica compromiso, implica pedirle a Dios sabiduría para poder hacer las cosas de forma correcta. Fue lo que pidió Salomón. Vamos a ver entonces la diferencia entre líderes y seguidores. Los líderes inician, dan el primer paso. Los seguidores reaccionan. Por ejemplo, viene un pastor y dice, bueno, la otra semana vamos a estar en 3 días de ayuno. Usted ya tomó la iniciativa, ya tiró la iniciativa. Entonces, si empiezan el martes, los hermanos que van a reaccionar van a llegar al ayuno. Van a llegar al ayuno. Entonces, eso hay que entenderlo claro. El líder da un paso hacia adelante y los demás también reaccionan. Número 2, los líderes inician y los seguidores reaccionan. 2, los líderes dirigen, ¿verdad? Toman el teléfono y establecen el contacto. Eso es muy importante, la comunicación, la dirección. Cuando somos directores, está en nosotros, en nuestras manos, el poder de la comunicación. Porque usted no puede dar directrices sin comunicación. ¿Y qué pasa con los seguidores? Escuchan, esperan que suene el teléfono. Ah, es que fulano de tal no nos acompañó porque no me llamó. No, el líder debe llamar. El líder debe llamar. Hoy en día tenemos las comunicaciones súper avanzadas de todas las generaciones habidas y por haber. Hoy ya no se puede decir, no, nadie se comunicó conmigo. Antes mandaban una carta en un burro. Hoy no, hermanos. Hoy tenemos el WhatsApp, tenemos el correo, tenemos el Facebook, tenemos el TikTok, tenemos el Messenger, ¿verdad? O sea, tenemos todas las redes sociales para comunicarnos. Y recuerde, el líder siempre agarra el teléfono para llamar. Número 3. Los líderes emplean tiempo para planear, anticipan los problemas. Planear es una palabra fundamental en el liderazgo. Los seguidores viven al día, reaccionan ante los problemas. El líder, ¿qué es lo que hace? Planea lo que va a hacer, se sienta a pensar, a madurar los pros y los contras, anticipa los problemas, si hago esto me va a generar este problema, si meto a la iglesia en una deuda me va a generar este problema, me va a comprometer todo el año financieramente, mejor no lo hago, me arropo hasta donde me da la cobija. Eso hace un líder, deja tiempo para planear, no vive, como decimos en Honduras, al golpe, no se saca las cosas bajo la manga, no, lo planea. No puede llegar al púlpito o a una reunión con los hermanos de la iglesia para un proyecto sin llevar un plan definido. No puede improvisar, tiene que sentarse a planear. 4. Los líderes invierten tiempo en las personas, los seguidores pasan tiempo con las personas. Jesús se invirtió 3 años y fracción con 12 personas. Directamente con 12. ¿Por qué? Porque sabía que su tiempo era corto.
y que ellos quedarían al frente del proyecto. Pastor, si usted quiere tener buenos líderes, debe de invertirse en ellos. No sé cómo es su tiempo, pero debe sacar tiempo para invertirse con ellos. ¿Cómo puede ser una manera de invertirse con los líderes o con las personas? Bueno, dejar un tiempo para la enseñanza con ellos. Con ellos, enséñeles a ellos, no a todos los hermanos de la iglesia, sino a los líderes, enséñeles a ellos. Reúnase con ellos, coma con ellos. Eso marca la vida de una persona, ¿verdad? Y hace el grupo más fuerte. Los líderes llenan el calendario con prioridades. Los seguidores llenan el calendario con tareas solicitadas. Bueno, ¿para qué es un calendario? Bueno, el calendario es para fechar todas aquellas actividades que una congregación en este sentido, o en este caso aplicándolo, tiene previsto realizar. Entonces, usted no puede llegar así, ¿qué vamos a hacer en el mes de febrero? No, usted ya lleva en el mes de febrero fiesta de primicia. ¿Verdad? En el mes tal, día de la familia pastoral, etcétera, etcétera. O sea, eso hace un líder. Y cuando el líder hace eso, los demás ven el orden, aprenden a priorizar, aprenden los demás a abordar las cosas principales que hay que hacer. Evalúe o quédese estancado. Un veterano de muchos años de experiencia en la toma de decisiones me dio este sencillo y breve consejo. Decida qué hacer y hágalo. Decida qué no hacer y no lo haga. La evaluación de prioridades, sin embargo, no es tan sencilla. Muchas veces las opciones no son blancas o negras, sino de muchos tonos grises. He descubierto que lo último que uno sabe es qué debe poner en primer lugar. Cuando se toma una decisión y se ejecuta, no debemos romper en emoción porque se logró algo. Debemos hacer una evaluación siempre. ¿Qué es aquello que no se hizo? ¿Y qué es aquello que se puede mejorar? Siempre busquemos mejorar. Está bien el gozo del éxito, está bien el gozo de haber alcanzado el propósito. Pero como yo le digo a mis líderes, hermanas, esto no se hizo. Esto no se hizo correctamente. Debemos mejorar. Entonces es allí donde fríamente y calculadamente, como dijo Chapulín Colorado, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos contemplando nosotros aquellas cosas donde se falló, pero aunque se falló, se alcanzó el éxito, se alcanzó el propósito. Pero ¿qué pasa? Se puede hacer mejor. Importante es la evaluación de lo que hacemos. Las siguientes preguntas le ayudarán en el proceso de establecer prioridades. Pregunta, ¿qué se requiere de mí? Un líder puede renunciar a todo menos a su responsabilidad última. La pregunta que se debe contestar siempre antes de aceptar un trabajo nuevo es ¿qué se requiere de mí? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer que nadie más sino yo puedo hacer? O sea, pregúntese usted, ¿qué tengo que hacer que nadie más que yo puede hacer? Porque en el liderazgo actual fácilmente podemos recaer o hacer recaer en otras responsabilidades que me corresponden a mí. Por ejemplo, yo puedo delegar autoridad, pero no puedo delegar mis responsabilidades a otros. Como pastor, hay responsabilidades que yo debo de ejecutar, no mis hermanos o hermanas de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o usted debe de hacer?
Esa es una pregunta que usted debe responderse. ¿Qué es aquello que debo hacer que nadie más, sino yo, puedo hacer? ¿Qué es aquello? Entonces, en ese sentido, empezaremos a darnos cuenta que hay cosas que no se han estado haciendo como líder, como un líder se requiere. Y eso está generando un vacío en la iglesia. Por ejemplo, la enseñanza de la palabra debe hacerla el pastor. El pastor debe enseñar la palabra, específicamente cuando hablamos de doctrina. Cuando hablamos de doctrina, el pastor debe dar la doctrina, la enseñanza de la doctrina, o sea, puntos doctrinales. No debe hacerlo un miembro, porque el miembro no tiene la autoridad para establecer esa palabra en el corazón de los hermanos, porque no solamente está enseñando, está estableciendo la doctrina en el corazón de los hermanos. Por ejemplo, si va a hablar de la organización del concilio, es el pastor que lo debe hacer. No le debe ser un líder, ni un miembro. Debe de hacerlo el pastor, ¿verdad? Si va a hablar de los reglamentos del concilio, si va a hablar de la doctrina del concilio, el credo del concilio. Entonces, eso es lo que debe de hacer el pastor. No lo puede delegar. Si va a hablar del diezmo, háblelo el pastor. Háblelo el pastor. No, viene el pastor y pone a un miembro. Como el miembro es el que diezma, pone al miembro. El miembro no tiene autoridad. Es el pastor, aunque le duela al diablo, es el pastor que tiene que hablar de eso. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué me da la mayor retribución? ¿Qué me da la mayor retribución? El esfuerzo empleado debe aproximarse a los resultados esperados. Una pregunta que me hago continuamente es, ¿estoy haciendo lo mejor? ¿Estoy haciendo lo mejor y recibiendo una buena retribución para la organización? Los tres problemas más comunes en muchas organizaciones son: 1. Abuso. Muy pocos líderes hacen mucho. ¿Por qué muy pocos líderes hacen mucho? Porque están haciendo recaer en otros funciones que ellos pueden hacer. Funciones que ellos pueden hacer. Eso es un abuso. Porque cada uno de nosotros tiene un grado de responsabilidad. Por ejemplo, si el pastor delegó a ciertas personas ciertas funciones a hacer y de esas personas, 2 o 3 no se presentaron, entonces ¿qué sucede? En otros líderes se está recayendo el trabajo de otras personas. Y eso no es correcto. 2. Desuso. Muchos líderes hacen poco. Líder que hace poco. Escuche bien, líder que hace poco, que no cumple sus funciones, quítele el liderazgo. Quítele el liderazgo. Porque ese líder no es columna. Ese líder es viga. La viga es la que recae sobre la columna. Entonces, los líderes que cumplen sus funciones son las columnas. Y hay unos que son vigas, mire, solo saben recostarse en otros. Entonces, en ese aspecto, tenemos que ser claros, no nos enamoremos de los líderes. Veamos a los líderes como lo que son, obreros. Pero si hacen poco, si no cumplen, entonces quítele el liderazgo. 3. Mal uso. Muchos líderes están haciendo cosas equivocadas. ¿Qué retribución genera un líder que está haciendo las cosas chuecas? Es desagrado, es descontento. Eso produce estancamiento, produce retraso.
Y no importa quién sea. Si no está cumpliendo la función, apártelo. Aparte de que sirve tener un montón de líderes que están haciendo las cosas torcidas. Esos no son líderes. Esas son personas que equivocaron el asunto. Se metieron a ser líderes por ocupar un papel protagónico dentro de la iglesia, pero que realmente no están dando la talla porque no tienen el llamado de líder. ¿Qué es lo más gratificante? La vida es demasiado corta como para no divertirse. Nuestro mejor trabajo es aquel del cual disfrutamos. Mire, nuestro mejor trabajo es aquel del cual disfrutamos. Hace algún tiempo hablé en una conferencia de líderes en la que intenté enseñar este principio. El título de mi conferencia era acepte este trabajo y ámelo. Anime a los oyentes a encontrar algo que les gustará tanto que gustosamente lo hicieran por nada. La pregunta es, ¿está disfrutando usted ser parte obrera dentro de la iglesia? Porque debemos amar lo que hacemos. Y recuerde que esas cosas, todo el trabajo en Cristo lo mueve el amor. Lo mueve el amor al Señor. Entonces, cuando amamos lo que hacemos, lo disfrutamos. ¿Verdad? Lo disfrutamos. Y eso es gratificante. Hacer las cosas con amor, aun cuando se trate de asear el templo. Cuando una persona quiera liderazgo en la iglesia y le diga, pastor, mire, yo quiero ser líder, yo quiero servir, yo quiero esto, yo quiero lo otro, ok, está bien. Mande los 6 meses a asear los baños de la iglesia. Ahí se va a probar. Si lo hace con gozo, si lo hace con amor, si lo hace con entrega, con responsabilidad, esa persona va a servir. Porque si fue fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Si fue entregado en algo sencillo y de bajo nivel, podrá ejecutar lo más delicado de un líder. Allí se prueba quién quiere ser líder. Allí se prueba quién quiere ser líder. No lo meta directamente al púlpito. No lo suba a la plataforma de un solo. Pruébelo. Pruébelo. ¿Sí? Está bien. Vaya hacia los baños. Empiece haciendo el templo. Ahí se va a ver quién tiene el deseo, si tiene verdaderamente el deseo. Veamos los pasos para establecer prioridades. Las prioridades nunca permanecen estancadas. Las prioridades cambian y demandan atención continuamente. H. Ross, pero dijo que todo lo que es excelente o digno de alabanza permanece solo por un momento en el filo cortante y constantemente se debe luchar por eso. Las prioridades bien establecidas siempre estarán al filo. Evalúe cada mes, revise las 3 R's: requerimiento, retribución, recompensa. Requerimientos, retribución, recompensa. Elimine, pregúntese, ¿qué de lo que estoy haciendo lo puede realizar alguien más? Aprecie cuáles son los proyectos más importantes que se están realizando este mes y qué tiempo tomarán. En cuanto a orden de prioridades, toda congregación debe tener sus prioridades. ¿Qué es lo más importante que hay que hacer? Y en base a ese trabajo, realizado, aplique las 3 R's. ¿Qué es lo que se requirió? Hubo retribución y recompensa. En cierta ocasión, unos pastores tenían un proyecto: cambiar el techo de la iglesia. Para cambiar el techo de la iglesia se ocupaba mucho dinero.
Entonces vino un pastor, vino el pastor y tenía una propiedad. La propiedad, escuche bien, tenía mucho bosque, mucho árbol de pino bien grueso. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron un permiso y talaron muchos árboles y pusieron a los hermanos, a los hombres y mujeres de la iglesia, a hender leña. La leña que produjeron fueron miles y lo vendieron. Al caso que lograron un promedio de más de 20,000 empiras vendiendo leña. Mire, parecían termitas esos hermanos, hendiendo leña, todos con sus hachas. Cuando obtuvieron el dinero, como en este tiempo mínimo mes de agosto se celebra el Día de la Familia Pastoral en Honduras. ¿Sabe qué hicieron los pastores? La pareja de pastores tomaron ese dinero y se fueron a comprar lavadora, estufa y refrigerador. Y todo el esfuerzo, todo el trabajo de los hermanos quedó botado. No hubo ni siquiera gracias, hermanos. No hubo ni siquiera, mire, aquí hay esto, o vamos a comer esta comida en gratitud e incentivo a su gran trabajo que hicieron. No hubo nada. Entonces, ¿qué sucedió? La prioridad que existía, que era reparar el techo, no se logró. ¿Qué produjo esto? Produjo una retribución. Los hermanos se enojaron y muchos se fueron de la iglesia. No hubo recompensa para nada. Entonces, existen decisiones que se deben tomar con mucho pulso. Si usted, pastor, reúne a los hermanos y hermanas de la iglesia para un proyecto en donde todos van a trabajar, respete el acuerdo, respete el propósito y respete esa finanza. ¿Para qué? Para que todo salga bien. Para que todo salga bien. No que el día de mañana cambió, rompió el acuerdo, tomó el dinero y se complació a sí mismo. Eso es abuso e injusticia y por supuesto producirá desánimo. Principio número 1. Usted no puede sobreestimar la nula importancia de algo. Me encanta este principio, es un poco exagerado, pero se necesita hablar de él. William James dijo que el arte de ser sabio es el arte de saber qué pasar por alto. Lo insignificante y lo mundano roban mucho de nuestro tiempo. La mayoría vive para las cosas equivocadas. El líder para eso está, para saber dirigir a las personas. No todo lo vamos a ir corrigiendo en la vida, cosa por cosa. Hay unas cosas que las tendremos que dejar pasar, porque la cadena no puede estar ni muy templada, porque se quiebra, ni tampoco puede estar muy floja, porque no genera fuerza. Debe de tener un equilibrio. Debemos dar importancia a aquellas cosas que en verdad merecen importancia, ¿verdad? Merecen importancia. Seguimos avanzando. El doctor de Anthony Campolo nos habla de un estudio sociológico en el que a 50 personas de más de 95 años, hallar 50 personas de 95 años fue un desafío, ¿eh? Les hicieron esta pregunta: si pudiera vivir su vida otra vez, ¿qué cosa haría de diferente forma? Las tres respuestas fueron: si tuviera que hacerlo otra vez, reflexionaría más. O sea, pensaría un poquito más. 2. Si tuviera que hacerlo otra vez, me arriesgaría más. Me arriesgaría más. Hay personas que por miedo a todo, hermano, nunca alcanzan nada. 3. Si tuviera que hacerlo otra vez, haría más cosas que continuaran viviendo después de que yo muriera. Como por ejemplo, un legado. ¿Verdad? Un legado, un buen ejemplo, es un legado indestructible.
Entonces, todas estas cosas nos iluminan y nos ayudan a poder ser mejores líderes. Lo bueno es enemigo de lo mejor. La mayoría de las personas pueden establecer prioridades fácilmente cuando se enfrentan con lo bueno o con lo malo. El problema surge cuando nos enfrentamos con dos cosas buenas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacer si ambas cosas llenan todos los requerimientos? ¿Tienen retribución y nos recompensan por nuestro trabajo? Siempre debemos aspirar a hacerlo mejor. No nos conformemos con ser buenos. Debemos aspirar a hacerlo mejor. Hace un momento le decía, bueno, se alcanzó el éxito, se alcanzó la meta planeada, pero algo que no se hizo o algo que se hizo a medias, debemos hacerlo mejor. Mídase cuando predica. Mídase cuando predica. Allí se va a dar cuenta que no simplemente es hacer lo bueno, sino que cada día ir mejorando. Ir mejorando. ¿Cómo romper la atadura entre dos buenas opciones? Bueno, eh, esta es una pregunta que tiene mucho que ver con la cuestión empresarial. Pregunte a su supervisor o a sus colaboradores cuál es su preferencia. ¿Alguna de las opciones puede ser manejada por alguien más? Si es así, deléguela y trabaje en la que solo usted debe hacerlo. ¿Alguna de las opciones puede ser manejada por alguien más? Si es así, delegue y trabaje en la que solo usted debe hacerlo. Hay cosas que el pastor o el líder puede delegar, pero hay cosas de mayor importancia que solo el líder las puede hacer. Hay cosas que solo el líder las puede hacer. Y en ese sentido es la responsabilidad del líder, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Estas argumentaciones. Dice, el guardián de un faro que trabajaba en una sección rocosa de la costa recibía su nuevo suministro de petróleo una vez al mes para mantener la luz encendida. Como no estaba muy lejos de la orilla, tenía frecuentes visitas. Una noche, una mujer de la aldea le rogó que le diera un poco de petróleo para mantener el calor en su hogar. En otra ocasión, un padre le pidió un poco para su lámpara. Otro necesitaba un poco de petróleo para lubricar una rueda. Como todas las peticiones le parecían legítimas, el guardián del faro trató de agradar a todos y les concedió lo que pedían. Al final del mes notó que le quedaba muy poco petróleo. Pronto este se terminó y el faro se apagó. Esa noche varios barcos chocaron contra las rocas. Mire qué tremenda anécdota. Y se perdieron muchas vidas. Cuando las autoridades investigaron, el hombre estaba muy arrepentido. Ante sus excusas y lamentaciones, la respuesta de ellos fue: le hemos dado petróleo solamente con un propósito: mantener el faro prendido. ¿Qué le parece eso? ¿No cree que podemos sacar una conclusión de esto? No a todos se les puede complacer. No a todos se les puede consentir. Siempre debe haber un equilibrio. Y siempre se debe preservar, cuidar la unidad del grupo. Nunca debemos tener preferitismo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que ni aún con los preferidos nos vamos a quedar. Este señor encargado del faro tenía petróleo o combustible exactamente para un mes, pero empezó a dar, a dar y a dar. ¿Y qué sucedió? Después le faltó.
Como líderes nosotros tenemos que estar enriquecidos para que nuestra luz alumbre a todos por igual. A lo blanco, llamarlo blanco, y a lo negro, llamarlo negro, no importa en quién esté lo negro. Ya puede ser la persona que más nos beneficie, que más nos tienda la mano, y no importa. Hay que censurar lo que hay que censurar y hay que aplaudir lo que merece aplauso. Usted no puede tenerlo todo. Bueno, cada vez que mi hijo, bueno, vamos a ir avanzando. El prerequisito del éxito. Un grupo de personas se preparaba para ascender a la cumbre del Mont Blanc en los Alpes franceses. La noche anterior a la ascensión, escuche bien, un guía francés explicó cuál era el principal prerequisito, o sea, lo que se pide, el requisito que se pide para el éxito. Dijo, para llegar a la cima deben portar solamente el equipo necesario para la ascensión. O sea, el requisito para llegar a la cima es el equipo óptimo y necesario que se pide para ascender. Deben dejar atrás todos los accesorios innecesarios. Ascender es difícil, ¿verdad? Ascender es difícil. Vamos a ver. Un joven inglés no estuvo de acuerdo. Y a la mañana siguiente, mire, apareció con una manta de colores, brillante, bastante pesada, grandes trozos de queso, una botella de vino, un par de cámaras con varios lentes colgando y una barra de chocolate. El guía le dijo, nunca llegará con todo eso. Debe llevar lo absolutamente necesario para ascender. Pero voluntarioso como era, el inglés decidió ascender por su propia cuenta, para demostrar al grupo que podía hacerlo. El grupo siguió su marcha bajo la dirección del guía, cada uno llevando solo lo que ocupaba. En el camino hacia la cima del Monte Blanco comenzaron a encontrar cosas que habían sido abandonadas. Primero encontraron una manta de colores, luego algunos trozos de queso, una botella de vino, equipo fotográfico y varias barras de chocolate. Cuando por fin llegaron a la cima, el inglés ya estaba allí. Sabiamente había dejado todo lo innecesario a lo largo del camino. Entonces, saquemos la conclusión de esto. Todo aquello que me representa un estorbo para desarrollar mi liderazgo y para alcanzar las prioridades, debemos quitarlo. Debemos quitarlo. Jesús hace una comparación. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Porque es mejor entrar tuerto al cielo que completo al infierno. Hablando del tema de la salvación. Hablando de que aquellas cosas que para nosotros son importantes, pero al fin y al cabo representan un estorbo, una carga innecesaria en nuestra espalda que nos impide correr ligeramente y con paciencia la carrera que tenemos por delante y llegar a la meta final, que es la gloria eterna. Entonces, en el liderazgo debemos de ser sensatos, pragmáticos. Todo aquello que es innecesario, no lo tomemos. Tomemos lo necesario. No añadamos carga sobre carga para que después no tengamos problemas en nuestro avance. Entre más ligeros seamos, entre más pragmáticos seamos, más progresivo será nuestro avance hacia la meta determinada. Demasiadas prioridades nos paralizan. William H. Hinson nos explica por qué los domadores llevan una silla.
cuando entran en la jaula de los leones, tienen sus látigos, por supuesto, y también sus pistolas. Hinson dice que la silla es el instrumento más importante del entrenador. La sostiene por el respaldo y apunta las patas a la cara de la fiera. Los que saben de esto dicen que el animal trata de concentrar su atención en las 4 patas a la vez. En el intento de concentrarse en las 4, le sobreviene una especie de parálisis y se vuelve dócil, débil e incapaz, porque su atención está fragmentada. Entonces, ¿qué sucede? Si usted se concentra en varias cosas al mismo tiempo, va a quedar en el camino. Vuelvo al asunto de la remodelación del templo. Lo prioritario, el techo. Si no puede todo, el techo primero. Luego, la parte que requiere reparación. Luego, pintura. Y así, prioridad tras prioridad. Pero si quiere concentrarse en varias prioridades, como decimos acá en Honduras, no se puede chupar 2 coyoles al mismo tiempo. Debe de ser uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Debemos concentrarnos en lo que nuestra capacidad puede abordar y así ir avanzando hacia adelante. Terminamos con esto. Cuando las pequeñas prioridades demandan mucho de nosotros, surgen grandes problemas. Cuando las pequeñas prioridades demandan mucho de nosotros, surgen grandes problemas. Robert J. McCain dijo, la razón por la que la mayoría de las metas principales no se alcanzan es porque empleamos nuestro tiempo haciendo primero las cosas secundarias. Bueno, nos vamos a quedar ahí y nos concentramos en las cosas primarias para que nuestro liderazgo sea efectivo y eficiente. Concéntrese en lo primario. Usted conoce su organización, usted conoce todo el funcionamiento de su congregación, porque usted es pastor, entonces esto va inmediatamente hacia usted y usted lo traslada inmediatamente a el engranaje de su congregación. Usted sabe cómo está todo y debe concentrarse en las prioridades, ¿verdad? En las prioridades. Bueno, terminamos aquí con el capítulo 2, ¿verdad? Con el capítulo 2 voy a subir los 2 videos, este y el primero, para completar la clase del capítulo 2 del liderazgo cristiano. Bueno, ya explicamos todo lo que respecta al proyecto que está en el video 1, por eso lo vamos a subir. Así que vamos a terminar aquí.